Bienvenidos viajeros, ¿cómo andan? Estamos acá en Madrid, bien tempranito, porque hoy estamos yendo a un lugar muy lindo. Primero vamos a hacer una parada para dejar las mochilas y después arrancamos para un lugar muy bueno que hace muchísimo que tenemos ganas de conocer, que es Segovia. Allá vamos. Vamos a dejar nuestros equipajes en este lugar que está re bueno. Ya nosotros hicimos una reserva por la aplicación, así que ahora tenemos que poner los códigos y guardamos todo. Acá tenemos código de puerta, código de locker, dejas tus valijas, tus mochilas, como nosotros que son dos mochilas medias pesadas como para andar despacio. A la vuelta las dejas los días lo que quieras, te cobran con tarjeta de crédito, PayPal, etc. Y vos venís acá, dejas las cosas también con tu código y ya está, tenés un día free. Libre. Lock, family free. Una masa. Una masa para dejar tus cosas, 5 euros, 16 los grandes y sos libre todo el día. Vamos. Pequeña palomilla. Ahora estamos bajando el metro y hay que tomarle el línea 3 que nos lleva a Moncloa. Estamos en la Gran Vía y la Moncloa es la línea 3. Desde ahí la estación de colectivo también es la estación Moncloa, así que está a pocos metros más del metro. Y desde ahí a Segovia. Genial. Cara de colectivo. Bueno, corrimos pero llegamos. Todo en orden. Recién acabamos de bajar del colectivo que nos trajo desde Madrid y apenas bajamos nos encontramos con un monumento que se llama la Puerta de Madrid. Increíble. Y conmemora la toma de Madrid a cargo de los capitanes Sanz y García, que son los que coronan allá arriba del monumento. Impresionante. En el año 1700. Y recién llegamos. Buenísimo. Recién llegamos. Video de emoción número 1 porque Porque en realidad estábamos yendo para el Alcázar y queríamos empezar por el Alcázar y de repente, bueno, empezaban a movernos para el lado del acueducto
conociendo todos los sitios y ahí está el acueducto. Qué emoción. Perdón, estoy muy emocionada porque hacía muchísimo. Queríamos conocer, era como uno de los lugares más locos que queríamos conocer y es mejor aún de lo que creíamos. ¡Es enorme! Esta es la parte chiquita, ¿sí? Es la parte chiquita. No, es terrible. Ya se los vamos a mostrar. La presencia de Roma es patente desde el siglo II a.C., cuando buscaban asentamientos de indígenas celtibéricos para pacificarlos y explotar el territorio. La población indígena se fue romanizando poco a poco, y en este ambiente de profundas alteraciones del mundo indígena entra en lugar el acueducto de Segovia. Es una obra de prestigio para los constructores y para la ciudad. Su finalidad inmediata era traer el agua desde la sierra hasta la población. Bueno, ya después de lagrimear un poco, qué mundial. Está bien emocionarse con estas cosas porque yo estoy en lágrimas. Y Después te doy un poquito de agua con sal, así recuperas. Es increíble. Verlo realmente es impactante. No me pasó muchas veces viajando con esta emoción así, de ver algo así tan impactante. No es que no haya visto cosas lindas, pero todo es lindo, pero esto es terrible. Nada, yo no tengo nada para decir. La conducción segoviana mide cerca de 15 kilómetros. Toma el agua cerca del actual pantano de Revenga. Desde allí, los ingenieros romanos, usando niveles de agua, fueron trazando el recorrido muy probablemente hasta el actual Alcázar, es decir, hasta el lugar en el que se encontraba la primitiva guarnición militar, encargada de la vigilancia de una ciudad aún sin murallas. Yo que me sentí orgulloso porque puse unos azulejos en el baño una vez y digo, soy un constructor egipcio. Bueno, acá me doy cuenta que, bueno, por algo se empieza, está bien poner unos azulejos. ¡Ah, qué gigante! Y nosotros seguimos bajando y el acueducto sigue subiendo. Esta es la parte más conocida porque es la parte más alta, pero tiene en total 16 kilómetros de largo. ¿Y la altura? No se sabía, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, en realidad el acueducto está dividido en tres tramos. Algunas partes son subterráneas y se han mantenido así, pero obviamente con bastante cuidado. La parte el segundo tramo, digamos, conocido es o sea, abarca esta parte que es la parte también céntrica donde se empezó a desarrollar la ciudad, digamos. Y acá es donde alcanza la altura máxima, que es justo en esta parte donde estamos nosotros, a un poquito más de 28 metros. 28 metros de altura. Miren el tamaño de la gente. Sí, sí, impresionante. El tamaño de los arcos. Y la comparación es increíble.
estamos en la búsqueda de la imagen perfecta. Buscando, claro, la mejor ubicación. Y ya la estamos encontrando por acá, me parece. A ver. Los romanos utilizaron fuertes andamios, cuya piedra central es la clave, que tenía que estar perfectamente tallada en forma de cuña para así poder ejercer la presión suficiente. Espectacular, espectacular, está muy bueno. Ahora ya nos cansamos de verlo de lejos, así que vamos a ir hay unas escaleras que se puede subir por el costadito. Claro, que acceder a un mirador, digamos. Claro, así que vamos a intentar ir por ahí. Y nada, estamos re disfrutando porque esos lugares que te dejan así, no digas nada y mostrarlo. El acueducto romano era capaz de transportar entre 20 y 30 litros por segundo. No se sabe con exactitud su fecha de construcción. Los expertos la fijan en el siglo II después de Cristo. Lo que sí se sabe con certeza es su longitud, que es de 16.186 metros. ¿Cómo puede haber algo que sea bimilenario? No me entra. No entiendo. El acueducto de Segovia históricamente se divide en 3 tramos bien diferenciados. La zona extraurbana, donde se sitúa la captación y parte de la conducción. El tramo periurbano, que es el segundo tramo formado por la obra aérea, que llega a alcanzar una altura máxima de 28,10 metros. Entre estos 2 tramos existe un desarenador, que es un pequeño depósito cubierto en el que el agua pierde velocidad, para que la suciedad o la tierra que transporta se deposite en el fondo. Y por último, el tercer tramo urbano, que también es parte de la conducción y distribución, es el tramo donde vuelve a enterrarse ya bajo las calles del casco amurallado. Estas escaleras me las estuve recorriendo como 40 veces en el Google Maps. Así que, nada, qué emoción. La monumentalidad del acueducto hace que su simple aparición transitando por las calles de Segovia sea algo muy difícil de describir, y la magnitud del monumento hace que se pueda identificar y apreciar desde diferentes lugares. ¿Y qué es lo que los visitantes hacen? Buscan el mejor sitio para llevarse la mejor foto. Uno de los lugares favoritos es el puente que se encuentra frente a su parte más alta, que da una vista general del acueducto. Y además todo el espacio alrededor de su base, que nos permite apreciar su construcción con más detalle. Pero también podemos acceder al mirador del acueducto, al que se accede por las escaleras a la derecha de la oficina de turismo y que permite apreciar el monumento desde una perspectiva diferente y única. Algunos días, según la época, hay que esperar un poco para ubicarnos y obtener los lugares más privilegiados, pero nada que no valga la pena. Las escaleras son extensas, pero claro, nos llevan a un balcón desde donde se puede ver desde la parte superior lo imponente del acueducto. Es en este punto donde precisamente la muralla se encuentra con el tramo elevado del acueducto, que se introduce en la ciudad amurallada.
mirador es conocido como Postigo del Consuelo. Su nombre proviene de la desaparecida ermita, es decir, el santuario que se encontraba a pocos metros. Y era un hueco abierto en la muralla para el paso de personas. Fue derribado en el siglo XIX y reconstruido en 1947 con la portada de una edificación desmontada de la calle Real. Anteriormente, a fines del siglo XIX, ya se habían construido las escalinatas que comunican en la actualidad la plaza con el barrio Intramuros. En su fachada extramuros, el hueco está enmarcado por un dintel y unas jambas de granito y está coronado por un escudo de la ciudad de Segovia que preside la entrada al recinto amurallado. Desde el mirador del Postigo, además del acueducto romano, también es posible ver la iglesia de los Santos, la iglesia del Salvador, el Cerro Cabeza de Hierro, los Siete Picos y varios otros sitios importantes para la ciudad. Bueno, y salimos de la zona del acueducto, impresionados los dos, con la boca abierta, porque es gigante, porque tiene 2000 años. Y por la construcción es increíble. Nosotros ya investigamos un poco de cómo se construyó, porque no debe haber sido nada fácil. Imagínense que de la zona visible hay 166 arcos, pero aparte hay otra zona que está subterránea y que bueno, todo tenía que traer el agua y bueno, no es fácil a 16 kilómetros mantener esas construcciones tantos años. Obviamente es un patrimonio mundial de la humanidad. Claro. Bueno, y ahora vamos a seguir recorriendo este lugar que tiene de todo, millones de lugares más para conocer, así que bueno, sigan con nosotros. Y algún día vamos a hacer un video especialmente de este acueducto. Sí, eso les queríamos decir, que con todo esto que investigamos vamos a hacer un video especial que lo amerita, así que quédense atentos porque se viene. Bueno, viste que a mí no me alcanza nada. Ahora yo quiero ver dónde termina. Termina un par de cuadras por lo que vimos. Así que quiero ir ahí. vamos a ver esa parte que no está colapsada de gente como acá, que es el lugar de la foto. Vamos a ver, a meternos en esos rincones que hay ahí. Bueno, acá se va achicando, ¿eh? Fíjate que acá ya es el último de 2 pisos, digamos. El último arco. Ajá. Inferior. Claro. Y acá dobla y sigue de una sola.
Se va haciendo cada vez más peticito. Para mí en lo último está mi azulejo. Los llamados desarenadores o decantadores, donde reposaba el agua y se limpiaba de impurezas, son una de las partes menos conocidas del acueducto de Segovia, pero tan importante como el resto de la construcción. Hoy en día se conservan visibles 2 de ellos. En estos pequeños depósitos cubiertos, el agua pierde velocidad para que la suciedad o la tierra que transporta quede en el fondo. El próximo a la Plaza de Toros es conocido como de la Retina y se ubica a unos 13 kilómetros de la toma de agua al pie de la sierra de Guadarrama. Acá se terminan los arcos y sigue en forma, digamos, de muralla. A casi 800 metros del anterior se encuentra el segundo desarenador, llamado el de San Gabriel, donde comienza la parte visible del acueducto. Ay, mira, allá, a más o menos una cuadra termina. Entre el segundo desarenador y el final del tramo monumental comienza el canal subterráneo por el recinto histórico de Segovia, hasta el Alcázar, que son un poco más de 1 kilómetro. Bueno, y acá llegamos al final. Muy impresionante. Y no hay azulejos por ningún lado, así que yo no tengo nada que ver con esto. No, bueno, nos quedamos re locos con esto. Muy lindo. Y así fue nuestro paso por Segovia, un lugar que ansiábamos mucho, pero mucho conocer, y que nos ha sorprendido y emocionado mucho más de lo que esperábamos, aún sabiendo de la existencia de cada uno de los lugares que conocimos. Y es que encontrarse de cara a este famoso acueducto romano es algo impactante y no es una tarea sencilla describirlo con palabras. Esperamos que les haya gustado. No se pierdan el próximo capítulo en el que vamos a seguir recorriendo y mostrándoles mucho más de Segovia. Nos vemos en el próximo y no olviden suscribirse a nuestro canal.